La teledetección radar se basa entonces en un sistema radar que permite detectar objetos a distancia, calcular la distancia entre el radar como tal, la antena, y el objeto, todo eso en base a la emisión y recepción de ondas radio. De ahí el acrónimo Radio Detection and Ranging, que significa que vamos a calcular distancias, ranging, en base a la detección de ondas radio. Una bibliografía de referencia, el libro de Masonés, el libro de referencia del radar de abertura sintética. Vamos a ver lo que es esto. Es un radar particularmente eficiente para crear imágenes, porque puede crear imágenes de alta resolución espacial a pesar de tener la antena montada en un satélite a unos 700 kilómetros de altitud. Otro manual de referencia, el de Richards, ambos son bastante extenso y complejo. El manual de radar de abertura sintética de la Agencia Espacial Europea es más fácil de acceso. Y también aquí están unos enlaces para ver el sistema radar en general, sobre todo vinculado con la detección de aeronaves en el cielo. No es este tipo de radar que vamos a usar, pero usa los mismos principios físicos, entonces a veces puede ser interesante entrar ahí para aclarar algunos términos o conceptos. El índice de este curso, básicamente vamos a tener una introducción un poco larga sobre la historia, un poquito, pero sobre todo sobre el sistema radar, cómo funciona, qué tipo de información nos permite extraer de una imagen y cuáles son sus distorsiones, limitantes también que podemos encontrar en la imagen. Luego hablaremos del radar side looking, significa que mira hacia un lado. Es el radar de apertura real, el radar básico, el primer tipo de radar que permitió crear una imagen. Y después de poner la base geométrica, sobre todo de cómo funciona esto, pues veremos el radar de apertura sintética, que es más complejo. Agrega todo un tema de procesamiento de la señal para poder llegar a tener una mejor resolución espacial. Entonces nos tomará un tiempo explicar eso y luego pues podremos pasar a la geometría del SAR, del radar de abertura sintética, para hablar de distorsiones y correcciones que podemos hacer en la imagen. Hablaremos también de la radiometría, igualmente para ver las distorsiones que puede haber y las correcciones que tenemos que hacer a la imagen. Y terminaremos hablando un poco de polarimetría, que permite extraer más informaciones, caracterizar mejor los objetos que tenemos en la imagen. Como hacemos con una imagen óptica con muchas bandas, pues en el sistema radar no tenemos muchas bandas, pero podemos tener diferentes informaciones de polarimetría que nos permiten caracterizar los objetos en tierra para básicamente fotointerpretarlo, ¿no? Y por último hablaremos un poquito de interferometría, que permite en particular crear modelos digital de terreno. Si te acuerdas de la misión SRTM, se hizo en base a esto, a la interferometría radar. Eso eran dos antenas radar montadas en una nave espacial de la NASA, que dio la vuelta al mundo para sacar el modelo digital de terreno del mundo entero. Y también permite identificar pequeños movimientos hasta milimétricos, de unos milímetros, sobre en particular zonas con poca vegetación. Entonces se detecta muy bien los movimientos de los volcanes, deslizamiento de terreno y movimiento de fallas.
Una pequeña introducción. Entonces el sistema radar nace de este invento, el telemoviloscope de 1904, creado por un alemán que o sea, permitía detectar en particular los barcos en alta mar en base a una emisión de ondas electromagnéticas. Existen diferentes tipos de radar. Radar aéreo para la ubicación en distancia entre la antena y una aeronave. El azimut, hacia dónde está esa aeronave, hacia el norte, el este, el sur, etc. Y una altura encima de nuestra antena de entonces, aeronaves y también de fenómenos meteorológicos. Es decir, que en función del tipo de onda que vamos a usar, pues podemos detectar las aeronaves o podemos detectar mejor, más bien, los fenómenos meteorológicos como son la lluvia, el hielo contenido en las nubes, etcétera, etcétera. Algo muy importante para desviar los aviones y evitar cualquier incidente. Existen también radar de tránsito para medir velocidad. Hay pocos aquí en el país, pero existen. Radar para evitar obstáculos y radar de imagen, que es el radar que a nosotros nos interesa. ¿Cómo funciona el sistema radar? Pues básicamente tenemos una antena que va a emitir una onda electromagnética. Aquí tenemos un modelo de antena muy sencillo. Es un dipolo eléctrico. En ese dipolo pasa una corriente alterna y esa corriente alterna va a modificar el campo eléctrico. Entonces una onda se va a propagar en base a esa corriente eléctrica que pasa en la antena. Lo que hace la corriente alterna es que mueve los electrones de un lado a otro, lo que modifica el campo eléctrico alrededor de la antena. Para la antena radar como tal no usamos un dipolo eléctrico así, usamos otro tipo de aparato. Aquí lo que tenemos es un magnetrón. Es un aparato que encontramos, por ejemplo, en los hornos microondas. Este es el que encontramos en un horno de microondas, que tiene la particularidad entonces de emitir una onda electromagnética, la cual podemos controlar su longitud de onda y bueno, está asociado con otro tipo de aparato electrónico para que sea una onda de mucha energía. Eso se llama un clistrón, es otro tipo de aparato que sirve para emitir la onda electromagnética radar. Inicialmente el sistema radar, después del telemoviloscope que vimos, se desarrolló realmente con mucho interés durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el interés en particular de Reino Unido era poder detectar la llegada de los aviones de bombardeo alemanes antes de que sobrevolaran la isla de Gran Bretaña. Entonces han desarrollado ese sistema de antenas para emisión y para recepción. La antena emite una onda electromagnética y esa onda podía viajar y detectar los aviones enemigos hasta unos 300 kilómetros de distancia, o sea que daba el tiempo de luego avisar a la Fuerza Aérea para enviar aviones de caza y derribar a esos aviones de bombardeo alemanes. La idea de ese sistema, ¿cuál es? Entonces, un conjunto de antenas emite una onda, entra en contacto con el avión, el eco puede ser captado por una red de antena que está aquí cerca,
Eso se llama un sistema biestático, es decir, que hay antenas para emitir, hay otras para recibir. Y lo que percibe entonces el operador en su pantalla es esto. Es simplemente una vibración aquí, un cambio de amplitud en una onda electromagnética que capta la antena. Es decir, que normalmente la antena no capta nada y de repente viene una fuerte amplitud que proviene del eco de la parte metálica de los aviones enemigos. En base al momento en que se emitió la onda, el tiempo que le toma desplazarse, propagarse en el cielo, entrar en contacto con el avión y volver hacia las antenas de recepción, podemos estimar la distancia en la que se encuentran esos aviones. Es decir, que por ejemplo aquí dice que tiene una distancia de más o menos 30 millas. Eso es obviamente muy importante porque permite saber más o menos dónde quedan esos aviones enemigos. Hoy seguimos usando el mismo sistema, obviamente mejorado. Aquí tenemos una antena radar para aeropuerto, se llama un radar de vigilancia de aeropuerto. Funciona con el mismo principio, la única diferencia, gran diferencia es que aquí tenemos una misma antena de emisión y de recepción. Esa antena emite un pulso corto que se propaga, después deja de emitir y espera la recepción de ese pulso. Obviamente la onda viaja a 300.000 kilómetros por segundo, poco menos porque estamos en el aire, pero igual la velocidad es muy grande, entonces la onda viaja rápidamente hacia el avión y vuelve hacia la antena. Esa antena tiene movimiento de rotación sobre su eje para poder cubrir gran parte del cielo alrededor del aeropuerto. Y encima tenemos otra antena que sirve para comunicar con el transponder del avión, es decir, con un aparato del avión que emite ondas radio para que el avión pueda comunicar un código de identificación y su altitud y otras informaciones adicionales que puede pasar el piloto. Aquí dentro de la nariz de los aviones que encontramos de nuevo un radar, pero esta vez es un radar que va a emitir ondas cortas para poder captar en particular los fenómenos meteorológicos que encontramos en la atmósfera, es decir, de esas grandes nubes de lluvia. Eso es lo que busca ese radar para presentarlo en pantalla y poder evitarlos. Otro tipo de radar, eso se llama un radar phased array, es decir, sería como matriz en fase, mal traducido sería esto. Significa que tenemos un conjunto de antenas que emiten cada una su onda y simplemente si se fijan las antenas no emiten la onda al mismo momento. Eso va a crear unas interferencias que pueden ser constructivas, es decir que siguiendo este eje las interferencias entre todas las ondas emitidas forman una especie de gran haz, de gran flujo electromagnético en una dirección en particular. Significa que esta antena radar queda fija. Simplemente vamos a modificar la fase de emisión de la onda de todas esas antenas y vamos a poder orientar el flujo en múltiples direcciones. Ahora en esta dirección, pero puede ser también derechito hacia el oeste o más hacia el sur, etcétera, etcétera. Esta gran antena está aquí en Cape Cod, en el noreste de Estados Unidos, y es una de las grandes antenas que sirve para el sistema de escudo antimisil. Es decir, que son radar
que sirven para detectar los misiles intercontinentales en particular, y poder derribarlos antes de que lleguen a tocar tierra norteamericana. Y ustedes ven que ese sistema está hecho de tal manera en cubrir muy bien todo Estados Unidos, en particular el norte, para evitar los misiles de la Unión Soviética, de la antigua ahora Unión Soviética. Bueno, eso es lo que vemos en pantalla de un sistema radar. Eso es un esquema algo simplificado. Eso para navegación, puede ser para barco, puede ser también para aviones, sería algo parecido. Eso es lo que vemos, lo que decía, que vemos dentro del avión. Aquí está una representación de la posición del avión. Aquí tenemos unas líneas discontinuas que nos dan una distancia aparente del avión. Y aquí tenemos nubes, posiblemente cargadas de agua en suspensión, de condensación, para que el avión pueda evitar esas nubes. Eso es lo que ve el piloto cuando activa su sistema radar que está en la nariz. Y aquí un radar meteorológico, pero que está ubicado, que está fijo en tierra, para de nuevo identificar esos fenómenos meteorológicos y poder avisar a los pilotos que se acercan a las pistas de aterrizaje para que eviten esto. Radares que conocemos para evitar obstáculos, para medir velocidad de desplazamiento. Y aquí lo que nos interesa a nosotros, un radar aquí de apertura real montado debajo de un avión que permite captar informaciones sobre la Tierra para crear una imagen. Ese radar no mira a la vertical, siempre mira hacia un lado. De ahí es que viene el nombre de Side Looking Radar, es decir, un radar que mira hacia un lado. Eso era un radar de abertura real. Ustedes ven que la antena es bastante larga, y en el sistema de abertura real, mientras más larga es la antena, mejor va a ser la resolución espacial. Y esto es una antena sintética, un radar de abertura sintética, montado en un avión de la NASA, que permite tener una resolución espacial mucho mejor. Si se fijan, la antena es más pequeña, y en este caso, mientras más pequeña es la antena del sistema de radar de abertura sintética, mientras más pequeña es la antena, mejor es la resolución espacial. O sea que hay una gran diferencia entre esos dos sistemas. Obviamente, poder tener una antena muy pequeña y una excelente resolución espacial es un gran avance tecnológico, y es lo que ha permitido poder montar esos sistemas en satélites. Entre los satélites que tienen sistema radar, veremos un listado después, está en particular el Sentinel-1. Aquí tienen una reproducción y aquí un dibujo de artista, ¿no?, para ver cómo se presenta. Aquí vemos los paneles solares que sirven para alimentar la antena radar. Aquí la antena que emite su onda y también recibe el eco, recibe lo que llamamos la retrodispersión de la onda radar. Esas son las misiones radares que han existido, que existen. La primera, CISAT, del 78, de la NASA. Esta misión de la Agencia Espacial Europea, que fue bastante larga, ha producido muchas imágenes. ERS y ENVISAT. Los japoneses también tienen su sistema radar, ALOS-1, y bueno, tiene otro que se llama PALSAT. RadarSat de los canadienses, TandemX de los alemanes, del DLR, la Agencia
alemana, que tiene la particularidad de estar hecho, constituido de dos antenas, una atrás de la otra y ligeramente, con dos órbitas ligeramente separadas, de unos 50 a 100 metros, justamente para poder hacer interferometría radar. Es decir, que son antenas que están dispuestas en la mejor forma para producir modelos digital de terreno y permiten producir muy buenos modelos digital de terreno sobre el mundo entero. RadarSat-2 de los canadienses, que le sigue a la misión 1, Cosmos Skymed de los italianos, de nuevo los japoneses, Sentinel-1 lanzado en el 2014, en funcionamiento son dos satélites, el S1A y S1B, y luego tenemos nuevas misiones de los españoles, es una misión civil y militar, SAOCOM de los argentinos, etcétera, etcétera. ¿Qué tendremos a futuro? Tendremos en particular la misión de la NASA con la agencia india, la Agencia Espacial India, y un satélite llamado Biomass que permitirá producir una onda radar que tiene la particularidad de poder atravesar la cobertura de bosque. ¿Para qué? Para detectar entonces el suelo que está por debajo de la cobertura. ¿Cuál es el propósito? Pues con otro satélite detectamos el tope de los árboles, el tope del bosque, con este detectamos su base y la sustracción de los dos nos da el volumen de vegetación y por lo tanto es algo que se podrá aplicar sobre el mundo entero y conocer muy bien el volumen de vegetación a nivel mundial. Las aplicaciones del radar para la teledetección. El sistema radar es sensible a la rugosidad del terreno. Es decir, que mientras más rugosidad, imperfecciones, digamos, tiene el terreno, mayor va a ser la retrodispersión de la onda. Más claro va a aparecer el píxel en la imagen. El radar también es sensible a la humedad, a las propiedades eléctricas del terreno. Es decir, que un terreno húmedo refleja bien la onda, un objeto metálico refleja bien la onda, etc. Por esa razón es que en particular es un sistema que le gusta mucho a los militares, porque todos los objetos metálicos que se esconden en el bosque, por ejemplo un tanque de guerra, un vehículo, resalta bastante bien en la imagen. Y el sistema radar es sensible a la inclinación del terreno. Un terreno que mira directamente hacia el radar, es decir, que está perpendicular al flujo del radar, refleja muy bien la onda. En conclusión, el radar aporta informaciones que podemos relacionar con el tacto. Es decir, si la imagen óptica corresponde a lo que vemos con nuestros ojos, el sistema radar corresponde más bien a lo que podríamos sentir con nuestras manos tocando el terreno. La humedad, la rugosidad, su inclinación, o sea, su geometría. Eso es el tipo de información que nos da la antena radar. La antena radar permite también conocer la ubicación, la altura de los objetos y calcular en particular modelos digitales de terreno y de elevación. Permite también detectar movimientos de terreno, es lo que les decía, con la interferometría radar. En este caso hablamos de interferometría diferencial con radar de apertura sintética de INSAR. Y los desplazamientos de objetos en superficie. Es decir, que la antena radar, por ejemplo, puede ser sensible a pequeños objetos que han cambiado de posición. Un ejemplo es una playa, tiene pequeñas conchas dispuestas en la playa. Si viene
y bueno, y vamos a producir una imagen gradal. Si viene una ola y mueve esas conchas, en la segunda imagen gradal podríamos tener una imagen bastante diferente, simplemente por esos pequeños movimientos. Y eso lo vemos muy bien en un producto de las imágenes radar que se llama la imagen de coherencia. Con la imagen radar podemos clasificar los objetos en base a su polarimetría o a diferentes bandas radar. Es decir que cuando producimos una imagen radar, la antena emite una onda, por ejemplo emite una onda con una polarimetría vertical, y la antena va a captar dos respuestas: la retrodispersión provocada por los objetos en polarimetría vertical y también la retrodispersión en polarimetría horizontal. ¿Por qué? Porque hay objetos en Tierra que tienen la particularidad de modificar la polaridad de la onda. Entonces eso es muy interesante porque nos da unas informaciones para separar los objetos, para discriminarlos, reconocerlos. También podemos tener diferentes bandas radar, es decir, que en función de diferentes antenas vamos a producir diferentes imágenes. En función del tipo de onda, un mismo objeto no va a reaccionar de la misma manera, no va a provocar la misma retrodispersión. Entonces eso puede ser interesante también para clasificar bien los objetos, para producir análisis de uso de cobertura, análisis también de zonas inundadas, aguas contaminadas por derrame de petróleo, etcétera, etcétera. Y por último, la antena radar bajo ciertas condiciones puede también penetrar objetos, es decir, que nos permite tener una imagen de lo que hay por debajo de otros objetos. Les mencionaba ahorita el satélite que se lanzará en el 2021, que permitirá emitir una onda bastante larga, una onda radar larga, que va a poder permitir atravesar los bosques para entrar en contacto con el suelo o con solamente los troncos de los árboles, pero no con el follaje. Pues eso también sucede con otro tipo de objeto, las nubes, el hielo, arena seca, etc. Un ejemplo aquí, estamos en la península de Kamchatka, en Rusia, en el extremo este de Rusia. Es una península que tiene mucha actividad volcánica. En el 94, uno de los volcanes tuvo una erupción con una gran columna eruptiva cargada de escorias y de polvo en suspensión. Esto es la imagen que captamos con un satélite óptico, con un sensor óptico, y esta es la imagen que captamos al mismo tiempo con un sensor radar. Tiene varios colores porque ahí se procesaron las diferentes polarimetrías, lo que permite al final separar un poco mejor los tipos de objetos. Pero sobre todo lo interesante aquí es que la columna eruptiva no aparece en la imagen. Es decir, que la onda radar atraviesa totalmente esa columna eruptiva, entra en contacto con los objetos que están en la superficie, y el eco, la retrodispersión que captamos al final, es la retrodispersión de lo que está en el suelo, no de la columna eruptiva. Aquí tenemos dos imágenes, una fotografía y aquí una imagen radar. De nuevo tiene muchos colores porque se procesó las diferentes polaridades disponibles. Estamos sobre el río Nilo y resulta que aquí tenemos el río Nilo. Bueno, vamos con la imagen óptica primero. Aquí tenemos el río Nilo, aquí tenemos arena, grandes dunas
de arena. Y aquí tenemos la misma imagen tomada más o menos al mismo tiempo con el radar. Resulta que la onda radar atravesó la arena para entrar en contacto con lo que hay por debajo de las dunas de arena. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una condición un poco especial. Esta arena es extremadamente seca. Entonces la onda radar no queda, no hay conducción de electricidad de esa onda electromagnética por la arena. Por lo tanto, la arena sigue su propagación la onda radar sigue su propagación dentro de la arena, entra en contacto con los objetos que están por debajo, retrodispersan la onda hacia la antena y vemos la imagen de lo que hay por debajo. ¿Qué encontramos ahí? Un antiguo canal, el antiguo cauce del río Nilo. Es decir, que el Nilo pasaba por ahí tiempos atrás. Ahí vemos otro tipo de producto. No es exactamente el mismo tipo de radar. Ustedes ven que ahí lo que produce es una imagen en corte. Arriba tenemos el aire. Eso es el inlansis, la capa de hielo, que puede ser de hasta varios kilómetros, encima de el océano y de aquí las rocas. Entonces la onda radar puede atravesar la capa de hielo y entrar en contacto directamente con las rocas que están por debajo de la capa de hielo. ¿Cómo es posible? Pues estamos un poco en la misma situación que con la arena del desierto. Resulta que el inlansis, cuando se forma, el inlansis aquí, la banquisa de este lado, cuando se forman, tiende a eyectar todos los minerales, incluyendo a los minerales que conducen la electricidad. Y por otro lado, el hielo puro no es un buen conductor de la electricidad. Entonces, de nuevo, cuando la onda electromagnética entra en contacto con esto, no hay conducción, al contrario, la onda entonces penetra totalmente ese medio y entra en contacto con lo que hay por debajo. Aquí una imagen de la tormenta María, septiembre de 2017, una imagen óptica tomada por el satélite GOES, que ustedes ya conocen, ese satélite geoestacionario que tenemos encima de las Américas, del continente americano, y que permite producir imágenes de la cobertura de nube. Bien. Ahí vemos muy bien el huracán. Eso era el momento en que estaba encima de Puerto Rico, devastando la isla. Y ustedes ven que sí vemos muy bien los fenómenos atmosféricos, pero no vemos lo que hay por debajo. Es decir, obviamente este límite aquí fue agregado después por un sistema de información geográfica. Si quitamos ese límite, no sabemos ni siquiera dónde está Puerto Rico. Tampoco podríamos ver muy bien la República Dominicana. Apenas se ve aquí Peravia y, digamos, algunos puntos. Con la imagen radar de Sentinel-1 de la misma fecha, eso es lo que vemos. Es decir, no encontramos ni una sola nube. ¿Por qué? Porque la onda radar atraviesa la cobertura de nube. Obviamente dependiendo del tipo de onda radar que vamos a emitir. En particular, la longitud de onda debe ser más amplia, más larga que el tamaño de los objetos que queremos evitar, que queremos ver transmitir la onda. Entonces la nube transmite esa onda radar, la onda entra en contacto con los objetos y ahí puede haber retrodispersión de nuevo hacia la antena. Eso es muy cómodo. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver qué sucede por debajo de esa cobertura de nube y en particular encontrar las zonas inundadas, que es una práctica que haremos.
Bien, aquí la diferencia con las bandas polarimétricas. Tenemos dos imágenes de la República Dominicana. Veremos por qué sale, digamos, invertida ahí, norte-sur. Eso es un tema de cómo el satélite crea la imagen, pero es algo que se puede corregir. Y aquí tenemos dos imágenes, una que dice VH, la otra que dice VB. VH, que significa que la onda fue emitida de manera vertical, con una polarimetría vertical, y vamos a captar solamente lo seco, la retrodispersión, que tiene polarimetría horizontal. Entonces aquí vamos a tener una imagen clara, todos los píxeles claros son los objetos que tienden a modificar la polarización de la onda. ¿Cuáles son esos objetos? En particular la vegetación. Por eso que donde haya vegetación, grandes bosques, vemos valores un poco más claros. Al contrario, el mar, ustedes ven que aparece bastante oscuro porque el mar no tiene la particularidad de modificar la polarización de la onda. En esta otra imagen emitimos en vertical y captamos en vertical. Entonces ahí van a salir en claros los objetos que reflejan la onda con la misma polarización. Eso no significa que la vegetación, por ejemplo, no va a aparecer clara en esta imagen. La vegetación puede tener la particularidad de reflejar, de modificar la polarización, pero solamente de una parte de la onda. Y la otra parte la sigue reflejando, retrodispersando, con la misma polarización. Pero fíjense aquí del agua. El agua refleja muy bien en BB porque el oleaje provoca pequeñas pendientes, laderas, que van a recibir la onda y que van a reflejar la onda directamente hacia el radar sin modificar su polarización. Conclusión, si yo quiero trabajar sobre el mar, si lo que me interesa es trabajar sobre el mar, identificar las corrientes, etc., voy a trabajar en BB. ¿Por qué? Porque en este tipo de polarización voy a poder identificar variaciones en el mar. Fíjense que aquí tenemos un mar muy oscuro y aquí un mar más claro. Bien. ¿A qué se debe esto? A que de este lado el mar es totalmente liso, entonces la onda, eso lo veremos, entra en contacto con el mar y queda reflejada en la dirección opuesta a la antena. La antena no recibe ningún eco de esta parte del mar. Aquí al contrario, el mar está más agitado, mientras más claro, más agitado es, y por lo tanto la onda radar choca con pequeñas pendientes, pequeñas laderas de la ola que miran hacia el radar. Y si lo que quiero es identificar la vegetación, pues uso la imagen VH, porque aquí es fácil, es más fácil encontrar lo que es vegetación en comparación con su entorno. Aquí tenemos igual una parte de Samaná, digamos uno de los cachos ahí de Samaná. Y de nuevo tenemos una imagen en BB y la otra en VH. Entonces esta es la BB. Ustedes ven que el mar refleja bastante bien la onda y podemos hasta adivinar el oleaje en base a esa retrodispersión. Aquí estamos en VH y lo único que va a salir claro en la imagen es la vegetación. Si se fijan, dijimos que la imagen radar es muy sensible al relieve. ¿Por qué? Porque todas las laderas que miran hacia la antena radar aparecen claras y de hecho aparecen también más cortas de lo que son. Veremos por qué. Eso es un problema geométrico del sistema.
Eso significa que la antena radar, el radar estaba aquí a la izquierda, emitió su onda hacia la derecha. Esta ladera está mirando hacia el radar, por eso aparece más blanca, reflejó muy bien la onda. Esta ladera estaba en la dirección opuesta al radar, está mirando hacia la derecha cuando el radar está aquí. Y por esa razón aparece más oscuro. Y aquí que tenemos, pues cruzamos la imagen BH y la imagen BB. A una de las dos le asignamos un filtro de color rojo, a la otra un filtro de color verde y aplicamos un filtro azul en base a un índice que calculamos entre esas dos bandas. Es algo que haremos también para tener esta representación, para tratar de identificar en la medida de lo posible algunos objetos en la imagen. En particular, es más fácil identificar lo que es el mar y dónde está la vegetación. Aquí la imagen completa con esta representación en 3 bandas. Aquí vemos la Torre Eiffel, estamos viendo una imagen radar de París con un solo tipo de polarización, podría ser BB o BH, no sabemos, no importa mucho aquí. Lo importante es aquí que todos los objetos metálicos reflejan muy bien la onda. Fíjense que la Torre Eiffel aparece iluminada aquí, simplemente porque su estructura metálica refleja muy bien la onda. Aquí tenemos una vegetación, aparece bastante oscura, pero todo lo que es metálico, el techo de los edificios, los puentes, etc., resalta mucho en la imagen. Y de nuevo, hablando de estructura, pues aquí estamos encima de los índices. Esta es la imagen óptica. Podemos adivinar un poco el relieve por las sombras, pero fíjense cómo resalta muy bien el relieve en la imagen radar, porque todas las laderas que miraban hacia la antena quedan iluminadas. Vamos a hablar de bandas. Cuando hablamos de banda en la imagen radar, no hablamos exactamente de lo mismo que las bandas de imagen óptica. La banda de una imagen radar se refiere a una sola longitud de onda, de la onda emitida. Por ejemplo, la banda X se refiere a una onda radar que tiene 3 centímetros de longitud de onda. 3 centímetros de distancia entre 2 picos de la onda electromagnética. Tenemos así diferentes letras, la banda X, la banda C, la banda L, la banda P, etc. Cada uno de esos nombres se refiere a una longitud de onda. Puede variar un poquito alrededor de esto, pero típicamente esos son los valores que se usan. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos un pino. Esto es la imagen del pino que vemos en banda X. Es decir que claro, aquí es un corte, no es una imagen real, eso es una representación de lo que captamos. Si yo veo unos píxeles de pino en mi imagen radar en banda X, estaré viendo los píxeles del follaje, porque es el follaje que retrodispersó la onda. Si yo veo unos píxeles de pino en una imagen radar hecha en banda L, lo que estaré viendo es la retrodispersión de las ramas del pino. Y por último, en la banda P, pues la banda P atraviesa totalmente el follaje. Puede reaccionar o puede quedar retrodispersada únicamente por el tronco y las ramas más gruesas. Si usamos una banda P un poco más, con una longitud de onda aún más larga, eso puede variar un poquito como les decía, pues esas ramas
ni siquiera provocarían una retrodispersión. Tendremos una imagen directa del suelo y también del tronco. Bien, aquí una imagen invertida, veremos por... No, invertida, sí, invertida, y veremos por qué. El aeropuerto de las Américas. Es decir que esto está al revés, aquí está Boca Chica y por ahí está el aeropuerto. En esa dirección quedaría Santo Domingo. Es una inversión este-oeste de la imagen, simplemente para poder superponerla a esta imagen radar que sale invertida inicialmente. Eso tiene poca importancia, lo importante aquí es que con la imagen radar vamos a resaltar algunas informaciones, de nuevo la estructura, entonces resalta bastante bien los objetos que son lisos en comparación con los objetos que tienen cierta rugosidad. Esta zona es plana, no es la pendiente aquí que hace resaltar esos píxeles, sino la rugosidad. Tenemos una cobertura de bosque, puede haber piedra, etcétera. Todo eso provoca una gran retrodispersión de la onda. Al contrario, las pistas de aterrizaje del aeropuerto son lugares totalmente lisos. Entonces eso va a provocar otro tipo de fenómeno con la onda, parecido a lo que sucede en el mar tranquilo, el mar sin oleaje. La onda queda reflejada en la dirección opuesta al radar. Es decir, que si el radar estaba aquí a la izquierda en el cielo, emitió su onda en esta dirección. Cuando entra en contacto aquí con la superficie del aeropuerto, queda reflejada siempre en dirección opuesta. Aquí un tipo de producto que podemos obtener por la interferometría radar, un modelo detallado de terreno que se puede producir fácilmente sobre el mundo entero gracias a esos satélites. Y lo que vamos a tratar de hacer es luego ver los cambios de altura en base de nuevo a la interferometría. Aquí tenemos un análisis de interferometría radar que se hizo sobre la falla de Enriquillo, de Golden Plantain y Enriquillo, que es la falla que provocó el sismo de Haití en el 2010. Y que estamos viendo aquí con colores, pues son las zonas de desplazamiento. Es decir, que podemos ver aquí con esas, parecen curvas de nivel, pero no son. Pero con esto podemos ver cuáles son los lugares que han pasado por mucha deformación y al contrario los lugares que no han tenido deformaciones. Entonces ahí se ve bastante bien que las grandes deformaciones se dieron en esta zona y aquí. Eso permite luego cuantificar el desplazamiento. Aquí ven que tenemos un desplazamiento este-oeste expresado en centímetros y podemos cuantificar también el desplazamiento vertical. Entonces eso nos ayuda en caracterizar muy bien lo que llaman los mecanismos focales, es decir, los mecanismos de desplazamiento de bloques alrededor de una falla. Bien, en cuanto entonces a los principios físicos, vamos a retomar un poco las ondas electromagnéticas. Nada nuevo, ya retomamos un slide que conocen. La onda electromagnética es una vibración simultánea de un campo eléctrico y un campo magnético. La podemos definir por su periodo T, su frecuencia nu o su longitud de onda lambda. Lo importante para nosotros aquí es resaltar aquí el tema de la polarización, la orientación del campo eléctrico en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Es decir, que eso es importante porque cuando recibimos una imagen radar, realmente estamos recibiendo típicamente dos imágenes
pueden ser 4, pero vamos a decir, por ejemplo, vertical, horizontal, como vimos anteriormente. La onda queda emitida con una polarización vertical y recibimos solamente la componente horizontal eh, de esa onda. O la emitimos en vertical y la recibimos en vertical. Entonces hay que entender eso porque lo vamos a ver un poco de geometría después. Dependiendo de la forma de los objetos, la respuesta no va a ser la misma frente a, digamos, en cuanto al cambio de polarización entre la onda incidente y la onda retrodispersada. La relación entre las tres formas de expresar el tipo de onda, ustedes la conocen también. Lambda es igual a la velocidad de la luz en el vacío por el periodo y es igual también a la velocidad de la luz en el vacío entre la frecuencia nu. Aquí el campo eléctrico, el campo magnético y tenemos en este caso una polarización vertical, ya que esa vibración del campo eléctrico se da en el plano vertical. Dos tipos de ondas electromagnéticas, también conocen eso. Lo que nos interesa aquí es resaltar esta parte. Nosotros vamos a trabajar con ondas de tipo microonda hasta ondas radio. Es decir, que el sistema radar puede trabajar con ondas centimétricas, milimétricas y puede trabajar también con ondas muy superiores al metro. Ahorita vimos la banda P que estaba en 70 centímetros, pero puedes pasar, realmente podemos tener ondas P que pasan del metro. Aquí que vemos justamente pues los tipos de banda que podemos encontrar con el sistema radar. La interacción de los elementos que tenemos en el suelo depende del tipo de onda que emitimos. Es decir, que hay objetos que para cierto tipo de onda la van a reflejar y para otro tipo de onda la pueden absorber. Entonces, por eso les decía ahorita que puede ser interesante producir varias imágenes sobre un terreno con diferentes bandas, porque eso nos permite caracterizar mejor los objetos, un poco parecido a lo que hacemos con las imágenes ópticas. Los elementos producirán una retrodispersión si tienen un tamaño igual o superior a la longitud de onda. Es decir, que si el tamaño es muy inferior a la longitud de onda, si el tamaño de los objetos es muy inferior a la longitud de onda, típicamente lo que vamos a tener es una transmisión de la onda. Lo que vimos anteriormente con las nubes del huracán María y esa columna eruptiva del volcán de Kamchatka. ¿Cuáles son las bandas que vamos a encontrar? Entonces, de las que tienen la más corta longitud de onda hasta la más larga. La más corta, W, tiene una longitud de onda inferior al centímetro, entre 0.3 y 0.5 centímetros. Lógicamente, este tipo de onda va a reaccionar muy bien con lo que compone la atmósfera. Y del otro lado tenemos la banda P, la más larga, que tiene una longitud de onda de entre 76 y 133 centímetros. Bien. Ese rango de valor no significa que la banda P emite entre 76 y 133 centímetros en una sola antena. Significa que la antena se clasifica como banda P si emite, por ejemplo, una longitud de onda de exactamente 100 centímetros.
o si la emite de exactamente 90 centímetros. Cada antena emite una longitud de onda, una onda con una longitud de onda precisa, no es un rango de valor, es un valor preciso. Y aquí tenemos los mismos valores convertidos en frecuencia, aquí en gigahertz. Bien, ¿cuáles son las bandas que nosotros vamos a usar? Típicamente vamos a usar la banda X a la banda P. XCSLP. Por ejemplo, el satélite Sentinel-1 tiene una banda una banda C, alrededor de 6 centímetros de longitud de onda. Significa que los objetos muy inferiores a un tamaño de 6 centímetros no aparecerán en la imagen. Por lo tanto, todo lo que es gotas de agua en suspensión, las nubes, no las vamos a captar, no las vamos a ver en la imagen. Vamos a ver lo que hay por debajo de esas nubes. Bien, ¿por qué unas letras así que no tienen ninguna lógica particular? Porque todo eso sale del sistema radio y también recuerden que ha sido desarrollado por los militares, entonces la idea es no pasar informaciones al enemigo. Entonces se dieron letras que no tienen, que no siguen una secuencia lógica a propósito. Eso lo conocen también. Lo que puede suceder con una onda incidente cuando entra en contacto con un objeto en el suelo es que puede ser absorbida, transmitida o reflejada. Lo que nos interesa es esta reflexión que en el sistema radar llamamos retrodispersión. Cuando hablamos de reflexión como tal, siempre hablamos de retrodispersión. Recuerden que la transmisión puede ser directa o difusa y la reflexión o retrodispersión también. Es decir, que hay objetos que provocan una reflexión directa, como si fuera un espejo, y hay otros objetos, en particular los que tienen una superficie con rugosidad, que provocan una reflexión difusa, es decir, en múltiples direcciones. Y lo mismo puede pasar con la onda transmitida. Bien. A ver, ¿qué nos dice esta ilustración? Vamos a ver la parte de arriba aquí. Eso es la opacidad atmosférica, porcentaje. Y aquí en este eje tenemos la longitud de onda. Bien. Todo esto corresponde a los rayos emitidos por el Sol que no llegan hasta la Tierra, es decir, los posibles rayos gamma, por ejemplo, los rayos ultravioleta C no llegan a la Tierra. Y aquí tenemos solamente donde empieza esa curva, tenemos un poco entonces de rayo ultravioleta B y A que sí pueden llegar hasta nosotros. Eso significa la opacidad atmosférica. Los rayos, cuando tenemos un nivel aquí de un 100%, significa que esos rayos con esa longitud de onda no logran penetrar la atmósfera. Quedan típicamente absorbidos por la atmósfera y no llegan hasta la superficie. Entonces, típicamente aquí está la capa de ozono que provoca la opacidad de casi un 100% para los rayos ultravioleta, que se transforman. La energía de esos rayos ultravioleta se transforma, logra romper el enlace entre moléculas de dioxígeno y luego esas moléculas se vuelven a asociar para formar moléculas de 3 átomos de oxígeno, lo que llamamos el ozono. Aquí vemos que hay un hueco, una ventanilla, digamos, interesante porque corresponde justamente a la luz visible. Entonces, no debe de sorprendernos. De nuevo, nuestros ojos se adaptaron al pico de intensidad de la luz solar, que corresponde más o menos al verde, 550 nanómetros, y también a un espacio
en que la luz solar llega hasta la superficie. Bien. Entonces así también tenemos diferentes ventanas que permiten captar la luz que viene de fuera o que permite a los rayos térmicos, digamos, a las ondas electromagnéticas térmicas emitidas por la Tierra y sus objetos, les permite atravesar la atmósfera para llegar a un satélite. Entonces, cuando planificamos, creamos un sensor para un satélite óptico, típicamente tomamos en cuenta esas ventanillas que permiten a las ondas atravesar la atmósfera para llegar al ojo del satélite, a su sensor. Al contrario, si queremos con el satélite captar las nubes, los fenómenos atmosféricos, pues vamos a usar las ondas que tienen la longitud de onda que corresponde a esos picos de opacidad atmosférica. Así lo que queremos es ver una imagen de la atmósfera. Bien, para el sistema que nos interesa, el radar de imagen, pues vamos a buscar un hueco, vamos a buscar un espacio que permite a las ondas electromagnéticas ser transmitidas por la atmósfera. Y es típicamente este espacio que vamos a aprovechar aquí. Si se recuerdan, dijimos que vamos a trabajar en banda X, que sería aquí unos 3 centímetros, hasta la banda P, que puede superar el metro. Entonces, aprovechamos este espacio aquí para captar imágenes limpias de nube o cualquier artefacto atmosférico y ver siempre el suelo. De nuevo, eso es un gran interés para el sector militar. Significa que las imágenes siempre se pueden aprovechar. Es decir, que si consigo una imagen radar sobre cualquier parte del mundo, la puedo aprovechar para extraer informaciones. No es lo mismo con las imágenes ópticas, que tenemos que desechar muchas, porque hay nubes que nos impiden ver la superficie. Eso es muy importante también para nosotros que vivimos en la zona intertropical. Puede ser a veces muy difícil conseguir imágenes limpias de nube sobre algunos espacios del territorio nacional, los Haitises, Cordillera Central, etc. Pues con una imagen radar siempre vamos a tener una imagen limpia. Y si tenemos una imagen cada 4 días, que es el caso con Sentinel-1, pues vamos a poder dar un seguimiento muy bueno, excelente, de la situación de la superficie del territorio nacional, sobre los aspectos obviamente que podamos detectar con una imagen radar. Esto es otra ilustración para decir que aquí tenemos también la atenuación en decibelios por kilómetro y aquí la frecuencia radar. Entonces obviamente tenemos el orden un poco invertido en comparación con la imagen anterior, porque la longitud de onda aumenta hacia la izquierda. Y entonces esta ilustración nos dice más o menos lo mismo, que la banda W tiene mucha atenuación por la atmósfera, por el vapor de agua y el oxígeno que está contenido en la atmósfera, y al contrario, a medida que nos acercamos a las bandas de mayor longitud de onda o de menor frecuencia, que es lo mismo, pues tenemos menos atenuación. El radar de imagen, entonces. El radar de imagen emite unas ondas tipo microondas o ondas radio. Ya vimos que tiene una longitud entre el milímetro y el metro, puede pasar un poquito del metro, y permite la medición de la señal dispersada por el suelo hacia el sensor, lo que llamamos la retrodispersión.
Es un sensor activo, es decir, que emite su onda, y todo tiempo, porque si lo usamos en banda X, C, S, L o P, no vamos a ver las nubes, ni la sombra de nube tampoco. La señal retrodispersada mide el tiempo entre la emisión y la recepción. Y medimos también la amplitud, o sea, más bien es la antena que mide todo eso. Es decir, que vamos a emitir una onda, vamos a calcular el tiempo que toma esa onda en volver, en chocar con los objetos y volver hacia la antena, y eso nos va a permitir calcular la distancia que hay entre la antena y los objetos. Después de tener esa distancia, vamos a quedarnos también con una información que es la amplitud de ese eco. O sea, la antena emite una señal. La pregunta es, el objeto que estaba en el suelo reflejó o retrodispersó bien o mal esa señal. Eso nos permite caracterizar un poco los objetos. Y esa distancia se representa un cronograma que nos permite plasmar los diferentes ecos que recibimos para ubicar los objetos en nuestra imagen sobre lo que llamamos el slant range, la distancia oblicua. Vamos a ver esto. Entonces aquí está pasando el tiempo. ¿Qué sucede? Emitimos un primer pico de amplitud ahí de onda, es decir, que aquí tenemos un pulso. Mientras más corto es, mejor en el sistema radar de abertura real. Luego apagamos la emisión del pulso para que la antena se convierta en un receptor. Entonces la onda está viajando, entra en contacto con el objeto, vuelve hacia la antena y después de que pase todo ese tiempo, la antena va a recibir un primer eco. Es el eco del objeto que está más cerca de la antena radar. Recibe un eco con cierta amplitud, lo que nos permite empezar a caracterizar el objeto. Decir si es un bosque, si es una zona urbana, etcétera, etcétera. Luego el tiempo pasa y recibimos un segundo eco. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el eco de un objeto que está un poco más lejano en comparación con la antena radar. Ese segundo eco también tiene su amplitud. Significa que vamos también a poder caracterizar. Típicamente aquí tenemos una amplitud mayor, entonces este primer objeto podría ser, digamos, un bosque, y este segundo eco podría ser de una zona urbana. Si vemos aquí un corte de la antena radar, es decir que el avión está aquí, la antena radar siempre mira de forma oblicua, nunca mira a la vertical, vamos a ver por qué. Y digamos que el avión está aquí, estamos viendo la cola del avión y el avión está avanzando dentro de la pantalla. Bien. Tengo dos objetos en el suelo. Si emitimos una onda, se propaga y la onda va a entrar en contacto con el primer objeto. Ese primer objeto provoca un eco que va a volver hacia la antena. Mientras tanto, el pulso que emitimos sigue propagándose y entra en contacto luego, un tiempo después, con el segundo objeto. Y ese segundo objeto a su vez va a provocar un eco que vuelve hacia la antena. ¿Cómo vamos a ubicar la posición del primer objeto? Pues vamos a calcular la distancia que hay entre la antena radar y el primer objeto. La distancia D es la velocidad de la luz multiplicado por el tiempo en que la onda
o sea, el tiempo que toma la onda en viajar desde la antena hasta el primer objeto y en volver hacia la antena. Conclusión, si dejamos esta fórmula solamente C por T, tendríamos una distancia que corresponde al doble de la distancia entre la antena y el objeto. Por lo tanto, dividimos ese valor entre 2. Y así tenemos la distancia entre la antena y el primer objeto. Hacemos lo mismo con el segundo objeto, el tercero, el cuarto, etc. Y sobre toda esta línea vamos a poder representar una primera línea de píxeles con un primer píxel que estaría ubicado aquí con un valor de amplitud bajo, y digamos por ahí encontraríamos otro píxel con una amplitud mayor, la que corresponde al segundo objeto. Todo eso, si ustedes se fijan aquí, todo eso puede quedar plasmado en este rango que se llama el slant range. Es decir, que esto es lo que capta realmente la antena radar. Capta esa energía sobre este rango, lo podemos representar ahí, el rango oblicuo, para transformarlo en esta especie de cronograma. De nuevo, ahí es que el tiempo pasa y el radar capta un primer eco y un segundo eco. Bien. Y ese tiempo el radar lo va a convertir luego en distancia para empezar a crear una primera línea de píxel de la imagen. Obviamente luego el sistema radar sigue avanzando aquí dentro de la pantalla para emitir de nuevo un pulso y captar una segunda línea de ecos sobre el suelo, para dibujar una segunda línea de píxeles en la imagen. La posición, en francés por alguna razón, la posición del sensor debe ser oblicua. ¿Por qué? Porque si volvemos para acá atrás, fíjense que aquí podemos separar el objeto 1 del objeto 2, justamente porque el radar emite su onda de forma oblicua. Puedo tener un objeto aquí, será el primero en reflejar, retrodispersar la onda. Luego puedo tener un segundo objeto ahí, también tendrá un eco que podremos separar de los demás, etcétera, etcétera. Si pongo el radar de forma totalmente vertical, ¿qué sucede? El radar emite su onda y la onda puede entrar en contacto al mismo tiempo con dos objetos que están alrededor del nadir de esa antena radar. Entonces al final, ¿qué vamos a tener? Al mismo tiempo van a volver dos ecos de dos objetos diferentes. Por lo tanto, no vamos a poder separarlos y no vamos a poder crear una imagen con esos ecos. En el caso del sistema radar de apertura sintética, la onda emitida debe ser coherente. Significa que la onda debe tener una variación de fase constante y una fase conocida a la salida de la antena. Es algo que vamos a detallar un poco más tarde, pero es algo importante para explicar cómo logramos crear una imagen de mejor resolución espacial. Por ahora no me voy a extender sobre ese punto. La interacción con los elementos del suelo depende también de la polarización. Es decir, que la retrodispersión es alta si los elementos tienen la misma orientación física que la polarización de la onda, ya que eso permite el desplazamiento de los electrones y la retrodispersión hacia el sensor. ¿Qué significa esto? Significa que si emito la onda con una polarización vertical, los objetos verticales, como el tronco de los árboles, por ejemplo, tienden a reflejar mejor esa onda. Al contrario, los objetos horizontales, como las olas del mar,
tienden a reflejar un poco menos esa onda con polarización vertical y viceversa. Si emito una onda con una polarización horizontal, pues el mal quedará, digamos, un poco más claro en la imagen, porque el oleaje permite retrodispersar mejor las polarizaciones horizontales. Una información que captamos también, eso es justamente para el sistema SAR y porque emitimos una onda coherente, vamos a poder quedarnos con una información sobre la fase de la onda. Es decir, que vamos a poder quedarnos con una información que nos dice con qué fase volvió la onda a la antena radar. La fase corresponde, si vemos, vamos a volver a esto, la fase corresponde a esto, ¿no? En qué momento de ese ciclo de aumento de la amplitud y aquí disminución de la amplitud, en qué momento de este ciclo estamos. Bien, es un ciclo que se mide entre 0 y 2 pi. Esa información es importante porque eso es la base de la interferometría radar. En la interferometría radar lo que usamos en particular es esa fase para determinar variaciones de altura del terreno. Bien. Vamos a empezar a practicar. Aquí que tenemos la digamos la codificación de las imágenes Sentinel-1. Entonces vamos a usar una imagen Sentinel-1. Cuando descargan una imagen a través de la página Copernicus Hub, hay un video sobre eso que les compartiré, pues lo que vamos a descargar es un archivo así. Generalmente son pesados, pesan por lo menos 1 giga. ¿Por qué? Porque esas imágenes radar cubren un área muy extensa con píxeles de bastante fino, digamos, con 10 metros de resolución espacial. Y sobre cada píxel tenemos típicamente 2 bandas disponibles que corresponden a 2 polarizaciones diferentes. O sea que al final eso es mucha información. Hay diferentes tipos de imágenes radar que podemos descargar. La que nosotros vamos a usar la que nosotros vamos a usar se llaman GRD, como ground, como terreno. Son las más comunes. Luego usaremos otra imagen que se llama la imagen compleja, que contiene también la información de fase. Entonces la ground contiene solamente una información sobre la amplitud que quedó retrodispersada por los objetos en 2 polarizaciones diferentes típicamente, y la imagen compleja contiene además de eso la fase en que volvió esa onda por cada píxel. Entonces obviamente la imagen compleja es aún más pesada que la imagen ground de terreno. Bien, las primeras letras que vamos a encontrar en la imagen corresponden al satélite. S1 es Sentinel-1, el radar, el satélite radar de la Agencia Espacial Europea. A o B, son 2. El modo, entonces, eso se refiere a la manera en que el haz del radar impactó con el suelo para captar la información. Eso es algo que veremos después. Tipo de producto, es lo que le mencionaba. SLC significa Single Look Complex, la imagen compleja, que no vamos a usar por ahora. GRD significa Ground, esa es la que vamos a usar,
que contiene solamente la información de amplitud, y OCN, como océano, se refiere a un producto ya procesado para tener en particular una información sobre los vientos encima del océano. Y esos vientos se conocen mirando el oleaje de la superficie del océano. El oleaje se debe básicamente a los vientos que soplan encima del océano. Entonces podemos extraer la información de la dirección y de la velocidad de los vientos gracias a estas imágenes radar. Es algo muy común para el sector de la marina, ¿no? Es decir, que esas imágenes se usan con mucha frecuencia y los datos se comunican a los capitanes de barco para saber cuáles son los vientos dominantes en la zona. Una información sobre el tipo de resolución que tenemos, una información sobre un tipo de procesamiento. ¿Se acuerdan que con las imágenes ópticas también tenía diferentes niveles, nivel 1, 2, 3, etc.? Todo eso depende del tipo de procesamiento geométrico y radiométrico que se han aplicado sobre la imagen. Vamos a pasar todo eso. Lo importante es esto. Aquí tendremos un número largo que corresponde al año, mes, día, hora, minutos y segundo en que el radar empezó a, digamos, escanear. No sería el término, pero la idea, a escanear el terreno de interés que veremos en la imagen, y ahí lo mismo, pero para la fecha en que terminó de cubrir el espacio de interés. Obviamente año, mes, día, hora y minuto quedarán iguales, lo que cambia son los segundos. Eso le toma unos segundos. Obviamente la velocidad de desplazamiento del satélite es extremadamente rápida. Un valor de referencia de la órbita que podremos usar para volver a encontrar la misma órbita y ver de nuevo la misma imagen 4 días después, 4 u 8 días después. Una referencia aquí sobre la misión, y aquí un código único para la imagen, que es lo que vamos a usar nosotros con frecuencia para que entiendan de qué imagen vamos a usar para la práctica. Y el documento, el nombre del documento termina por esa extensión SAFE. Es decir, que cuando ustedes descargan la imagen, aparece comprimido en ese formato. No deben de comprimir el archivo. Es decir, ese es el archivo que vamos a leer directamente en el programa de la Agencia Espacial Europea, que se llama SNAP. Ustedes van a descargar el SNAP, lo van a instalar en su computadora y ahora lo vamos a abrir. Bien, entonces abrimos SNAP, damos clic aquí en la carpeta para abrir las imágenes y ustedes van a abrir la imagen que termina por FACA. Bien, de nuevo no hay que descomprimir el archivo, simplemente damos clic en abrir y el programa se encarga de descifrar todo lo que hay dentro. Es decir, que adentro de ese archivo comprimido tenemos las imágenes como tal y tenemos también metadatos. O sea, ahí es que entra también el archivo .safe, SAFE. Bien, ahí cargó la imagen, le damos clic en el signo positivo ahí para abrir todo lo que contiene ese folder comprimido, y entonces vamos a encontrar metadatos, algunas informaciones vinculadas con la georreferenciación del producto, unos quick looks, es decir, un extracto, no un extracto, sino la imagen con una resolución mucho menor para tener una idea del espacio que vamos a encontrar, y aquí las bandas. Bien.
Vamos a abrir una primera banda, dice aquí amplitud VH. Le doy doble clic y la imagen se abre aquí en el visor. Aquí está nuestra primera imagen en amplitud VH. Bueno, primeramente ustedes notan que el país sale invertido, ahí sería en este caso norte-sur. Eso veremos que tiene que ver con la órbita del satélite al momento de pasar encima del país. Si es una órbita ascendente o descendente, recuérdense que el satélite va de cierta manera escanear hacia la derecha de forma oblicua el terreno que está abajo y por lo tanto él va a guardar en memoria las primeras líneas y las primeras líneas salen arriba en la imagen. Entonces, eso lo explicaremos después, no se preocupen mucho por eso. Cuando hagamos la georreferenciación, pues ese problema se corrige. Entonces, aquí la amplitud VH. VH significa que estamos viendo la imagen con los píxeles que corresponden a la amplitud de retrodispersada por los objetos cuando recibieron una onda polarizada verticalmente y la reflejan en su componente horizontal. Este objeto aquí blanco, por ejemplo, significa que es un objeto que refleja bastante bien la onda en la polarización vertical. O sea que es un objeto que tiene la capacidad de modificar la polarización de la onda. No significa que este objeto no refleje también la onda un poco o bastante en polarización vertical. Significa que por parte cambia la polarización y la refleja de manera horizontal. Recuérdense que dentro de un píxel en realidad no tenemos un solo objeto, sino un conjunto de objetos. Y aquí lo que tenemos es la suma de las respuestas de todos los objetos que están dentro del píxel. Bien. Vamos a comparar esta imagen con la otra, la imagen de amplitud VB. Antes de seguir, ustedes ven que tenemos aquí intensidad VH, intensidad VB y tiene un símbolo con una V blanca aquí. Significa que aquí tenemos una banda de intensidad. La intensidad es simplemente la amplitud al cuadrado, es decir, que cogemos el valor de amplitud de cada píxel y lo multiplicamos por el mismo, y eso se guarda de manera virtual en Snap. Es decir, que cuando Snap carga la imagen de amplitud VH y VB aquí, automáticamente él calcula de manera virtual las imágenes de intensidad de VH y de VB. No las vamos a usar por ahora. Abrimos entonces amplitud VB. Ya tenemos la VB cargada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ver las dos imágenes uno al lado de otra. Abrimos aquí estas opciones, entramos a Tile Horizontally y damos un clic. Con la mano me puedo desplazar, moviendo una imagen se mueve la otra. Bien, ustedes ven a primera vista que hay bastante diferencia entre las dos imágenes, justamente por el tema de la polarización. Vamos a abrir aquí Pixel Info para poder ver los valores de amplitud, las diferencias que hay entre VH y VB. Bien, ¿qué vemos como diferencia? Entonces, de nuevo, aquí tenemos una imagen que aparece bastante oscura sobre el mar. Aquí tenemos una gran variación y píxeles bastante claros. Simplemente porque aquí tenemos la VB, aquí la VH y por lo tanto el mar no tiene la particularidad de modificar la polarización de la onda. Es decir, que la onda queda emitida por la antena de manera vertical en ambos casos, pero de este lado captamos la onda que vuelve con una polarización solamente vertical. Y el mar tiene esa particularidad de mantener la polarización vertical
y reflejarla bastante bien si tiene olas, oleaje. ¿Por qué? Porque las olas van a formar pequeñas laderas y parte de esa ladera queda expuesta directamente de manera perpendicular a la onda, por lo tanto la va a reflejar muy bien. Del otro lado, ¿qué sucede? Pues la antena radar emite su onda en polarización vertical, pero capta solamente lo que volvió con una polarización horizontal. Entonces va a captar la energía de los objetos que tienen la particularidad de modificar la polarización. El agua no tiene esa capacidad, por lo tanto tenemos unos valores aquí muy bajos. Si queremos ver esos valores de amplitud, damos aquí un clic en Pixel Info y pasamos el cursor encima de los píxeles y aquí están los valores de la banda VH y de la banda VB. Fíjense la gran diferencia que tenemos de amplitud entre la VH, aquí tengo por ejemplo 44 y en la VB tengo 114. Vamos a seguir eh, desplazándonos en la imagen y vamos a este espacio aquí. Bien. Lo que vemos es que entonces si queremos analizar el agua y sus corrientes, pues debemos trabajar con la banda VB. ¿Por qué? Porque ahí puedo ver una clara diferencia entre las olas de superficie que quedan bien, que reflejan bastante la onda, y otras que aparecen bastante oscuras. ¿Por qué? Porque aquí tengo un mar totalmente liso, o cerca de estar totalmente liso. Y ahí al contrario tengo un mar que refleja mejor la onda porque tiene un poco de oleaje. Bien. Conclusión, si quiero trabajar sobre la corriente o el viento sobre el mar, voy a usar la imagen BB. Si al contrario lo que quiero es separar lo que es tierra de lo que es agua, por ejemplo es un análisis que haremos para las zonas inundadas, quiero identificar claramente las lagunas, las zonas inundadas, etc. ¿Cuál es la imagen que voy a usar? Pues mejor uso la AVH, porque justamente el agua va a resaltar bastante con valores muy bajitos en relación, en comparación con su entorno. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo una laguna, tiene un valor en la banda VH de alrededor de 20 o 30, y su entorno tiene valores que siempre están por encima de esos valores. Entonces será más fácil de forma automatizada resaltar, extraer esos píxeles de agua. Simplemente aquí también tenemos una calculadora raster que permite hacer lo mismo que hacemos en QGIS o en ArcGIS. Bien, eso lo usaremos después. En cuanto a la vegetación, vamos a buscar un lugar de vegetación con pocas montañas. Por ejemplo, aquí estamos en la bahía de Samaná, en el Bajo Yuna. Aquí están unos manglares. Pues fíjense que los manglares tienden a reflejar bastante bien la BH y también, como les había comentado, siguen reflejando la BB. Pero sí, la gran diferencia con el agua es que la vegetación también puede tener una amplitud alta o relativamente alta en la polarización horizontal. Conclusión, la vegetación tiene la capacidad de modificar parte de la energía incidente para cambiar su polarización. Y terminamos con esto. Aquí tenemos una zona urbana bien visible, aquí no. Ustedes ven los valores, aquí son bastante altos en BB, 122. Son más bajos en BH,
85. ¿Por qué? Porque en las zonas urbanas tenemos muchas estructuras metálicas que pueden conducir la electricidad verticales. Entonces, como les había comentado, si tengo muchas estructuras verticales, esas estructuras van a reflejar muy bien la amplitud en BB, con polarización vertical. Al contrario, esa zona urbana no tiene la capacidad como la vegetación de modificar la polarización de la onda. Por eso es que en la imagen BH, pues ni siquiera se puede ver la zona urbana. Conclusión, si quiero ahora trabajar con zonas urbanas, delimitar la zona urbana, ver su expansión, etcétera, pues voy a trabajar con la banda BB. Y por último, obviamente, yo podría usar esas dos bandas al mismo tiempo con una especie de banda compuesta algo que hacemos igual que en la detección óptica, pero es algo que veremos en otra parte del curso.